El nombre realismo especulativo remite a un evento fundacional, a un coloquio que se organizó en Londres en el año 2007, en el que participaron los que después fueron conocidos como los referentes o quienes fueron asociados a la etiqueta realismo especulativo. Ellos son Kent Amelia-Sue, Graham Harman, Ian Hamilton Grant y Ray Brazier. Entonces, desde un primer momento, el realismo especulativo no es una oposición uniforme, sino que es una etiqueta que designa a proyectos teóricos heterogéneos. Una primera cuestión entonces a señalar con respecto al realismo especulativo es que aloja en su interior a distintos proyectos, o sea que se trata de un movimiento cuyos límites mismos están en discusión. Ahora, a pesar de estas diferencias, podemos preguntarnos por cuáles son los puntos en común de los autores que integran el realismo especulativo. O sea, podemos preguntarnos cuál es la unidad del realismo especulativo, qué unifica a los realistas especulativos. Y acá hay dos respuestas posibles. La primera es que los realistas especulativos compartirían una crítica del antropocentrismo. O sea, lo que unificaría a los realistas especulativos sería un gesto de romper con un retorno insistente sobre el sujeto o sobre las mediaciones a partir de las cuales el sujeto mira a la realidad. En otros términos, los realistas especulativos cuestionarían a la teoría crítica como la revisión de las instancias subjetivas, lingüísticas, culturales, ideológicas, etc., a través de las que nos representamos la realidad. Se trataría entonces de sacar al ser humano del centro de las preocupaciones filosóficas. Además de esto, y en segundo lugar, el realismo especulativo compartiría la llamada crítica del correlacionismo. El correlacionismo es un término que introdujo Kent Amelia-Sue para designar a los programas filosóficos que sostienen la idea de que toda relación con el objeto está dentro de ciertos límites subjetivos o encerrada dentro de ciertos límites subjetivos. Llevado al extremo, el correlacionismo conduce a la idea de que es imposible sostener la existencia del mundo con independencia del sujeto. Entonces, en términos positivos, el realismo especulativo se definiría por la afirmación de la realidad con independencia del sujeto, de ahí su carácter de realista, por un lado, y por el otro lado, por la afirmación de la posibilidad de conocer la realidad de manera objetiva. De ahí su clasificación como especulativo. El realismo especulativo cuenta con dos grandes antecedentes que representan a su vez dos modos de salir de la recursión sobre el sujeto. El primero de ellos es la filosofía de Alain Badiou, y en esta línea se inscribe Melia-Sue. Esta salida del sujeto tiene en su base la afirmación de que hay una cierta exterioridad del pensamiento, un gran afuera, del que la matemática puede dar cuenta. Considérese acá la famosa tesis de Badiou, según la cual las matemáticas son la ontología. Y el segundo gran antecedente es la filosofía de Latour, ahí se inscribe Graham Harman. Y en esta línea advertimos un cuestionamiento del sujeto como el centro en torno al cual giran los objetos. Bueno, entonces, si el realismo especulativo es un movimiento algo difuso, cuya unidad podríamos trazar alrededor de la ruptura con aquello que se conoce como correlación entre el pensamiento y el ser, es decir, la mutua dependencia entre ambos, pasemos ahora a comentar cómo tres autores representativos de este movimiento, Melia-Sue, Harman y Brazier, salen de la correlación. Si bien cada uno sale en distintas direcciones, podríamos decir que comparten, en este caso, el método de radicalizar algún aspecto de aquella posición que van a transformar. Bueno, entonces Melia-Sue parte de las dos tesis características del correlacionismo para radicalizar la segunda y alcanzar así su posición. En primer lugar, el correlacionismo afirmaba contra el realismo la prioridad del correlato, es decir, que si hay algo por fuera de la mutua dependencia entre el pensamiento y ser, ese algo es incognoscible y afirmarlo incurriría en una contradicción pragmática. Este es el argumento del círculo correlacional, y a través suyo, el correlacionismo avanzaba en su tarea de desabsolutizar el pensamiento, recordando que absoluto quiere decir justamente no relacionado.
Pero existe otra manera por la cual el pensamiento puede intentar alcanzar el absoluto, en este caso desde dentro de la correlación. Con el nombre de subjetalismo, Meillassoux se refiere a filosofías que proyectan sobre la realidad algún tipo de experiencia subjetiva. El espíritu de Hegel, el atributo pensamiento de Spinoza o el impulso vital de Bergson son también enemigos contra los cuales el correlacionismo va a afirmar la facticidad de la correlación, ya que si la correlación fuese necesaria, tendría que estar fundamentada por algo más que sí misma y eso socavaría justamente su primacía. Entonces, a partir de este principio de facticidad, la correlación se aparece como un límite infranqueable para el pensamiento, pero un límite del que no podemos afirmar su necesidad. Debemos actuar como si el mundo se ajustase a nuestras representaciones, decía Kant, pero no podemos afirmarlo. Aquí es donde entra la operación de Meillassoux, transformando esa contingencia en una contingencia necesaria. ¿Cómo? Resulta que el pensamiento, dentro de la correlación, tiene la capacidad de pensar que todo podría ser de otra manera. Entonces, se transforma la facticidad de la correlación en lo que Meillassoux llama el principio de factualidad. El correlato ya no aparece como el límite del pensamiento, sino como una capacidad de descubrir la absoluta y ahora ontológica falta de razón de todo. La contingencia es afirmada como necesaria. En el caso de Hartmann, nos encontramos también con la necesidad de romper con aquello que él llama las filosofías del acceso. Filosofías para las cuales nuestro acceso a la realidad es constitutivo de esta realidad misma. Para ello, va a tomar a Heidegger, un filósofo que podríamos decir que es un filósofo del acceso, para radicalizar su concepción de la herramienta y extenderla a todos los objetos en general. Para Heidegger, una herramienta nunca existe separada de todas las demás, ya que moviliza una serie de propósitos y transformaciones, y solo emerge al pensamiento como un objeto aislado cuando se rompe su función. Esto es lo que Hartmann va a extender hacia todos los objetos en general. Un aspecto del objeto mediante el cual se relaciona y transforma a todos los demás y una esencia del objeto que se retrae y se oculta y nunca puede ser agotada en su interacción. A partir de esta dualidad en general, Hartmann dice que democratiza la correlación, es decir, que la extiende a todos los objetos, habilitando la posibilidad de una ontología orientada a los objetos. En el caso de Brassier, hay una radicalización del cientificismo que conduce a una posición límite. En la disputa entre el dominio de la experiencia subjetiva y humana y el de la explicación objetiva y científica, él va a tomar el lado de la explicación científica, afirmando que nuestra experiencia subjetiva puede ser objetivada. Sin embargo, su singularidad consiste en afirmar que esta objetivación efectivamente nos deshumaniza y que esa es la manera de salir de una posición antropocéntrica. De esta manera, para Brassier, la ciencia conoce lo real, pero a su vez lo real no puede ser objetivado. Bien, bueno, en la parte anterior hemos tratado de mostrar de qué modo estos tres autores proponen salida frente al correlacionismo. Trataremos ahora de ver de qué modo esas salidas se traducen en términos positivos. Empecemos por Meillassoux. Meillassoux denomina a su posición como materialismo especulativo. ¿En qué sentido materialismo? Por un lado, en el sentido en que afirma la radical exterioridad del ser respecto del pensamiento. Esto es, la afirmación de una realidad indiferente e independiente respecto del sujeto. Y por otro lado, ¿en qué sentido especulativo? En la medida en que afirma la posibilidad para el pensamiento de pensar lo absoluto, de pensar el ser en tanto ser. Ahora bien, ¿por qué materialismo y no realismo? Meillassoux plantea esa diferencia en los siguientes términos. Mientras que realista es toda posición que afirma la posibilidad de pensar el ser en tanto ser, materialista es aquella que afirma que esa realidad constituye una esfera completamente extraña al sujeto. Todo materialismo es realista, pero no todo
realismos materialistas. Es el caso, por ejemplo, de filosofías como la de Hegel, que absolutizan el sujeto en un sentido racionalista, o de filosofías como la de Nietzsche, que absolutizan el sujeto en un sentido vitalista, de acuerdo con la reconstrucción de Meillassoux. Podríamos decir entonces que su materialismo especulativo se opone por un lado al correlacionismo y por el otro, al mismo tiempo, al subjetalismo. Hay que decir también que para Meillassoux la condición de posibilidad de la afirmación de este materialismo especulativo es la afirmación al mismo tiempo de una tesis radicalmente no metafísica o antimetafísica. Metafísica es el nombre para Meillassoux de la afirmación del principio de razón suficiente, esto es, de la necesariedad del ser. Por el contrario, hemos visto cómo a través del argumento de la factualidad, en la parte anterior, Meillassoux llega a sostener la necesidad ontológica de la contingencia. Por último, hay que decir que en una inscripción claramente badiouana, en la filosofía de Badiou, Meillassoux sostiene que son las matemáticas las que pueden dar cuenta de la realidad tal como es en sí misma, en su radical indiferencia respecto del pensamiento. Bien, bueno, sigamos por Harman. Harman es este conjunto de autores quien quizás más se siente identificado con el rótulo de realismo especulativo y ha caracterizado su propuesta en términos de una ontología orientada a objetos. Frente al repliegue kantiano y post-kantiano de la filosofía sobre el sujeto, Harman afirma la posibilidad de articular un discurso filosófico sobre los objetos, sobre el mundo de los objetos, y en este sentido parte de la idea de que todo es objeto, un árbol, una canción, un átomo, el ser humano o un artefacto tecnológico. Todo forma parte del mismo nivel ontológico. Y en este sentido su propuesta puede articularse en torno a dos afirmaciones que de algún modo pueden verse como una especie de extensión anti-antropocéntrica del círculo hermenéutico heideggeriano o también como una especie de hiperkantismo. Estas dos afirmaciones son las siguientes. Por un lado, la afirmación de que los objetos entran en relaciones que dependen de las posibilidades que tienen unos en relación con los otros, y en este sentido todo objeto es ser a la mano, todo objeto es herramienta, en el sentido de que todo objeto es lo que otro puede hacer con él, lo que otro hace con él. Y por el otro lado, la afirmación de que estos encuentros entre los objetos de ningún modo pueden concebirse como una especie de acceso a la realidad en sí de los objetos. Ningún objeto le saca todo el jugo a otro, dice Harman. Y siguiendo la lectura de Heidegger y la distinción entre el ser a la mano y el ser a la vista, afirma que la realidad en sí de los objetos se oculta, se retira, permanece inaccesible. Bien, por último, Brassier. Ray Brassier es quizá de este conjunto de autores, y por oposición a Harman, quien menos se identifica con el rótulo de realismo especulativo. Y su desacuerdo viene principalmente por un rechazo del término especulativo, que al afirmar la posibilidad de pensar el ser en tanto ser, cae en el error metafísico para Brassier de identificar ser y pensamiento. En este sentido, su propuesta se caracteriza, según sus propios términos, como un realismo trascendental en el plano metafísico y un revisionismo naturalista en el plano epistemológico. Revisionismo naturalista porque afirma la posibilidad de la ciencia de conocer el mundo, en tanto la ciencia puede dar cuenta de la realidad en los términos lo más objetivos posibles, pero realismo trascendental en lo metafísico, en la medida en que afirma que lo real no es estrictamente hablando objetivable. La idea es que conocemos el mundo a través de los objetos, dice Brassier, pero la realidad en sí misma no es objeto. En este sentido, lo que intenta hacer Brassier es defender la autoridad epistémica de la ciencia, pero resistiéndose al mismo tiempo al impulso de tomar las entidades y mecanismos postulados por la ciencia contemporánea como realidades últimas. Se trata en suma de, asumiendo el hecho inevitable de la extinción humana, de sostener al mismo tiempo la afirmación de la posibilidad de conocer el mundo junto con la afirmación de la radical exterioridad del ser respecto del pensamiento. Es, por ejemplo, a través del concepto de ruido que Brassier trata de dar cuenta de ese exceso de realidad.